Un podcast para entender al mundo, entender situaciones y confrontar miedos. Aprendizajes únicos que te ayudan a despertar. Esto es Lespa Kraiker, coach ontológico profesional, pionero en el mundo del coaching formador y maestro de coaches. Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches y bienvenida a el tercer podcast, mi tercer podcast. Te recuerdo, seguime en Spotify, seguime en el canal de YouTube para poder estar notificada de cada uno de los podcasts que voy subiendo, que van a estar continuando un tema que hablé antes y son temas ultra, recontra, hiper importantes. Yo entiendo la urgencia de vivir y estar atacando los temas cotidianos. Por supuesto que lo entiendo y es comprensible. Sin embargo, los temas cotidianos son consecuencia o manifestación de los temas no cotidianos que tienen que ver con nuestro ser. Y yo hablo de nuestro ser. Y esto de lo que voy a hablar hoy es súper, súper importante. Y sé que a vos te pasa. Yo no te conozco. Pero sé que te pasa porque si estás escuchando esto, dudo que seas una jirafa o un insecto. Sos un ser humano. Y si sos un ser humano, estos temas te pasan, estos procesos de los que voy a hablar hoy, te pasaron miles de veces en tu vida y te pasaron de manera transparente y te siguen pasando miles de veces por día. Y en tanto te siguen pasando en transparencia, lo que ocurre es que se refuerzan. Así que, resumen, si sos un ser humano, este es un buen espacio para dedicarle 10, 11, 12 minutos de atención viva. Atención viva, como decía Shiru Krishnamurti, es atención viva, con toda tu energía, cuerpo, emoción, lenguaje, espíritu puesto en algo, en enfocarnos, porque solemos manejar muchos asuntos en simultáneo y a ninguno le ponemos atención viva. Por eso después que ninguno de todos los asuntos funciona y decimos por qué las cosas no me salen, porque no las atacás con foco, no hay foco, no ponemos más foco en nada, todo es difuso, no enfocamos. Enfocá un ratito acá, en tu ser, ¿ok? Estate atenta y atento porque te voy a hablar de procesos que te ocurren todo el tiempo. En este caso estábamos hablando del sueño del planeta y veníamos hablando del cuento del espejo humeante. Te hago un repaso muy corto. Si ya lo escuchaste te va a venir muy bien, si no lo escuchaste, buenísimo, así te podés traccionar con lo que voy a seguir. El espejo humeante simplemente porque este chamán nos enseñaba que estaba aprendiendo para ser un nahual. Encontró que el ser humano, te resumo en 2 segundos, el ser humano es un espejo porque refleja lo que ocurre en su entorno. Personas, historias, cosas, relaciones, presente, pasado, futuro, todo se refleja en sí mismo, en vos, como espejo. Humeante porque todo espejo empañado no refleja ni con nitidez, ni con certeza, ni con certidumbre, ni con fidelidad lo que realmente ocurre, sino que es una distorsión de eso que ocurre. Bienvenido entonces a esa primera idea. Somos espejos, no tiene que ver con el afuera, tiene que ver con nosotros y estamos hiper recontra empañados. Algunos bastante más que otros. Después en el segundo podcast te hablé del sueño del planeta y te decía que vivimos en un sueño. Y lo que voy a hacer en este podcast es ampliar un poquito esa idea porque hubo muchas personas que me escribieron respecto de ese podcast. Porque metí así de manera muy rápida y muy al pasar algunas cosas bien importantes, como por ejemplo el proceso de origen de la víctima, el proceso de origen de la culpa, el proceso de origen de nuestro juez interior más severo y el proceso y el origen del castigo al que ese juez nos somete. Y lo pasé muy rapidito, así que escúchame con atención, porque esto ocurrió como proceso en vos. Y es bueno que lo distingas y que lo veas. Quizá esto que ocurrió en vos de manera transparente, al poder escucharme con atención viva y distinguirlo, quizá te permita un camino, un pequeño recorrido hacia atrás con alguna que otra llave que abra alguna que otra puerta que hace muchos años está cerrada. Así que, atención. El sueño del planeta. Vivimos en un sueño. Un sueño de reglas, creencias, culturas, costumbres, leyes, celebraciones, mitos. Ese sueño ya existía, esa cultura ya existía antes de que vos nazcas. Y esto es lo primero que es como revolucionario o disruptivo. Porque esta primera noción rompe tu idea de libertad. Que te crees libre de creer, sentir, decir, hacer. Es mentira. Es mentira.
vivís en un mundo cultural que vos acordaste al nacer y a medida que fuiste creciendo, fuiste haciendo acuerdos sobre distintas cosas. En algunas no acordaste, en otras acordaste. Todas las que sí acordaste ya estaban ahí antes de nacer. Nuestros padres, nuestros tíos, vecinos, maestros, competían por nuestra atención. Por amor genuino, no hablo en contra de los padres. Como padres es lo mismo también. Sin embargo, era también para ir bajándonos este sueño del planeta. Estas costumbres, estas leyes, estas celebraciones, estas costumbres nos fueron de alguna manera domesticando. Papá y mamá, los maestros, todos los adultos. Finalmente nosotros también empezamos a querer captar esa atención. Entramos en un juego donde nos alimentábamos de la atención y ellos a su vez competían por nuestra atención para poder bajarnos de alguna manera este sueño previo, este sueño del planeta. Digo sueño porque nada de esto es la verdad. Es una construcción humana y cultural. En un momento se empezó a desarrollar una necesidad de atención en nosotros. Los niños, cuando éramos niños, éramos, mirá lo que hago, mamá, mirá lo que hago. Peleábamos por la atención de mamá y papá con nuestros hermanos y con otros niños. Cuando nos convertimos en adultos, vos estarás pensando que no, y yo te digo, sí, seguís siendo el mismo niño peleando por atención, solo que ahora lo haces de otra manera. Mirá el cuerpo que tengo, mirá el dinero que tengo, mirá los conocimientos que tengo, mirá cómo luzco, mirá cuánta gente me quiere, cuánta gente me sigue, cuánta gente me mira. Mirá lo que hago. Es el mismo llamado, somos los mismos niños diciendo, mirá mamá, papá, lo que hago, lo hacemos igual de adultos. Por supuesto, en un nivel de frivolidad transparente, quizás hasta este momento. Vamos almacenando acuerdos que mamá y papá y la cultura nos van bajando de vuelta, sin ánimo de dañarnos. Es un proceso natural y cultural. Lo mismo haces vos. Vamos almacenando acuerdos y tan pronto como estamos de acuerdo con algo, lo grabamos, lo almacenamos y lo acopiamos a nuestro pequeño libro que se va escribiendo de acuerdos o de creencias o de ideas. Cuando éramos niños creíamos todo, entonces era tan solo que mamá y papá dijeran que tal cosa era de tal forma para que nosotros lo anotáramos en el libro. Después, con el pasar del tiempo, nos fuimos empezando a rebelar. Pero simplemente era una rebelión que fue sofocada en todas las veces porque éramos niños y los grandes son más fuertes. Entonces, esa manera de nuestro ser genuino de manifestarse, rebelándose a algún acuerdo que ya estaba allí, fue siempre sofocada, siempre perdió. Por eso quizá de grande retomamos esa rebelión y queremos oponernos a alguna de las leyes de nuestro libro. Y bueno, fuimos perdiendo ante la domesticación humana en esas rebeliones pequeñas. Y aprendimos a juzgar. No fue gratuito el escribir nuestro libro de ley. Porque en tanto aprendimos cómo es, paradójicamente y inevitablemente aprendimos cómo no es. Y ahí se despertó un primer juez. Y ese juez que está dentro de nuestro es el que juzga. Juzga todo, juzga el clima, juzga la realidad, juzga al otro, juzga a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Pero también nos juzga a nosotros mismos, digamos. En la misma oficina se atiende el asunto de juzgar. Y ahí juzgamos todo lo que pase por ahí. Y lo que pasa por ahí 24/24 somos nosotros. Somos juzgados desde nuestro libro. Desde un libro de mentiras. No son verdades. Es un cúmulo de creencias culturales que nosotros fuimos acordando y escribiendo. Y luego empezamos a vivir con el único propósito de complacer ese libro, que era un libro escrito por mamá, papá, los maestros, la cultura. Finalmente nos lanzamos a vivir para complacer a otros. Y cuando vos haces algo para complacer, no lo haces genuinamente. Fíjate cómo te lo voy hilvanando de manera lógica, ¿no? Porque en un momento vas a llegar a escuchar algunas cosas que vas a decir, no, Lepa, para nada es así. Bueno, ok, recorre el podcast desde el principio. Y cada uno de los razonamientos que estamos haciendo juntos te va a ir llevando a la distinción que sigue. Nos dedicamos a complacer ese libro, a ser leales y fieles a ese libro. Y no nos queda otra que fingir, porque nuestro ser más genuino no es el que está escrito en ese libro. Estamos siendo leales y complacientes a una cultura, a mamá, a papá, a los curas, a la religión, a algún profe. Y esta domesticación a la que fuimos sometidos en un momento va terminando porque somos adultos y decimos que somos libres. Y eso es una gran mentira, no somos libres, solo que nos transformamos en un animal autodomesticado. Ahora somos nuestro propio domador.
Ya no necesitamos más que alguien nos domestique, jugando al premio y castigo. Te premio dándote más atención, más cariño, más amor. Te castigo con un castigo activo o simplemente retirándote mirada y atención. Y le tenemos mucho miedo a ese castigo. Fuimos domesticados como animales, exactamente igual que una mascota, con premios y castigos. Le tenemos tanto miedo al castigo que entonces finalmente somos leales a este libro, nos transformamos en nuestro propio domador, y eso lo hacemos por miedo. El patrón es el miedo. Miedo al castigo o miedo a que nos quiten el amor. Este libro ya no es cuestionable, no se puede cuestionar más, no se cuestiona. Digamos, es transparente. Quizá hasta este momento que estás escuchando esto, jamás lo pudiste poner en la idea de un libro de ley, que es el que llevas adentro tuyo. Al tener ese libro de ley, emergió ese juez, que es el custodio de ese libro de ley y el que juzga a todos, a todo y a nosotros también. Y por supuesto, como todo juez, va sometiendo todo a juicio. Y somos juzgados por nuestras acciones, por nuestro propio juez. Somos encontrados culpables cada vez que hacemos algo contrario a ese libro. Y entonces somos castigados. Y esto ocurre varias veces al día y durante toda nuestra vida. Este proceso de juicio y castigo a nosotros mismos por nuestro propio juez, muy severo, basado en un libro de mentiras. Esto es a lo que llamamos el sueño externo, el sueño del planeta, heredado a un sueño interno o un sueño personal. Finalmente, los seres humanos tenemos un lugar con el que ejemplificamos a alguien siendo castigado una y otra vez por toda la eternidad por el mismo pecado. Ese lugar es el infierno. Acá está ocurriendo lo mismo y no es el infierno. Es una especie de infierno, porque no es justo que tu juez interior te castigue por el mismo error infinidad de veces. No es justo que por la misma acción, pensamiento o sentimiento que contradices el libro de ley con el cual vivís, tu juez interior te castigue por toda la eternidad de tu vida. Eso no es justo. Eso no es el concepto de justicia. Desde la justicia debería ser castigado una vez por un error. Eso es el infierno. Ser castigado por toda la eternidad. Bueno, eso es lo que estamos viviendo nosotros. En tanto no tengamos idea de estos procesos que nos ocurren. El infierno nos rodea, pero esto a la vez es liberador. El infierno nos rodea, pero esto es liberador. Porque esto quiere decir que nadie ya puede condenarte al infierno. Porque te estás condenando al infierno vos misma todos los días. Ya estás en el infierno. Pero esto podría no ser así. Simplemente nota que nuestra vida es buscar verdad, justicia, belleza. Sin embargo, estamos ciegos, porque en ese libro y en ese proceso no existe la justicia. Por eso la buscamos afuera. Pero no creemos que pueda existir, nunca la vimos. Buscamos belleza porque vivir atrapados y presos de un libro de ley lleno de mentiras y siendo nuestro propio juez no tiene nada de bello. Y buscamos verdad porque el libro que nos juzga es un libro de mentiras. Sin embargo, todo es verdad. Salís a la calle, mirás, respirás, sonreís, conectás con alguien. Eso es verdad. Pero eso no lo podemos ver. Solo podemos verlo con nuestro libro, a través de nuestro libro de ley. Esa es la bruma de la que se hablaba en el espejo humeante. Ese es el humo. Ese es el vapor. Eso es lo que los toltecas llaman mitote. Son miles de voces en nuestra cabeza, replicando los miles y miles de libros de ley que componen el sueño del planeta. Finalmente, lo que tenemos no es tanto miedo a morir, sino miedo a vivir, porque vivir de esta forma sí que es desafiante y es una condena al fracaso, porque ese libro arroja una idea de perfección que es imposible de alcanzar. O sea, estamos lanzados a una misión imposible. Arrancamos perdiendo. Por supuesto, fracasamos. En esta misión fracasamos, lo que ocurre es que nos rechazamos, y como sabemos que no estamos siendo fiel reflejo de lo que ese libro dice que se debe ser, entonces nos ponemos máscaras. Nos ocultamos, cada uno tiene sus máscaras. Algunos la encontraron en la belleza estética, otros la encuentran en el conocimiento, otros en el dinero, en alguna religión, en la política, en fin, nos ponemos alguna máscara que nos permita sobrevivir a estar siendo desleales a ese libro, o no pudiendo alcanzar lo que ese libro nos plantea como idea humana de perfección. Nos maltratamos severamente, nuestro propio juez, constantemente juzgándonos, el juez, el libro de ley, y nosotros nos maltratamos.
Por eso la otra vez dije, y fue bastante polémico, algunos me escribieron respecto de eso, lo lamento. Nadie te maltrató como vos te maltratás. Y te acabo de explicar el proceso. Cómo se origina todo este proceso de la culpa y cómo nace la víctima. En qué parte de nuestro ser recae todo este castigo que este juez somete, estas sentencias en nuestra parte víctima. La víctima es la que recibe el castigo constante. Por eso es que cuando algunos nos maltratan, nosotros sentimos o pensamos algo así como me lo merezco. Porque no paré de romper ese libro de ley desde que nací. Quizá mi castigo personal no es suficiente, entonces de alguna manera requiero que alguien me castigue. Es más, debería agradecer que me castigue. No solo lo merezco, sino que lo agradezco. El resultado de este proceso es tu personalidad. Miles de acuerdos que has hecho. Se requiere mucha valentía para romper acuerdos, pero también se requiere entender que hay mucha energía gastada en generar estos acuerdos y mucha energía constante en sostenerlos, mucha energía en el proceso de juzgarnos a través de este libro. Y toda esta energía podría ser liberada. En tanto se rompe cada acuerdo, esa energía se libera y es recuperada para generar un nuevo acuerdo. Todos estos acuerdos del libro de ley están generados en base al miedo, son acuerdos desde el miedo, por el proceso que antes te expliqué. Miedo al castigo, miedo a que nos quiten el amor, miedo a incumplir ese sueño de mamá, papá, ese sueño de la humanidad, ese sueño del planeta, luego ese sueño propio. Nos da miedo incumplir eso. En cambio, podría haber ciertos acuerdos generados desde el amor. Para generar acuerdos nuevos y desde el amor, se requiere energía. Se requiere energía. El lugar donde tenemos acumulada mucha energía, no acumulada, disponible, es toda esta energía que utilizamos para sostener este libro de ley. Romper un acuerdo implica el retorno de esa energía. Todos los acuerdos que hemos creado son en base al miedo. Pero esto no debería ser así. Y no tiene por qué ser así por siempre. Estamos en un infierno que hemos generado nosotros mismos. Podríamos estar en alguna especie de cielo también generado por nosotros mismos. Y todos estos miles de acuerdos podrían evolucionar hacia 4 acuerdos fundamentales. Y ahora sí, en el próximo podcast, ahora sí nos vamos a tirar a la posibilidad del sueño del cielo, en base a 4 nuevos acuerdos que requerirán energía, valentía y sobre todo mucha atención viva. Gracias por haberme escuchado hasta acá. Si escuchaste hasta el final, espero te haya servido y te haya aportado valor. Si es así, compartilo. Lo bueno se comparte. Allí nos vemos y en el próximo podcast nos tiramos al primer acuerdo. Pura vida.